En el tema de política algunos cambios y no sé mucho más. Nada hay fuera. After devaluing, in order to prevent this explosion of inflationary expectations. Yo creo que el hombre se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Nada fuera del texto. Of course, we will recover competitiveness, preserving convertibility. No hay que sacar más conclusiones. Hay que hablar de lo que yo estoy diciendo. Vos me preguntás, yo te contesto. I know that most image advisors and people that understand how the markets behave in the United States keep telling me, don't speak of the euro. Qué frase, ¿eh? Qué frase. Nada hay fuera del texto. Una frase muy paradojal, muy problemática. Es una frase de Jacques Derrida de su libro de la gramatología y que de algún modo Derrida termina sintetizando todo un espíritu de época que se conoce en filosofía con el nombre de el giro lingüístico y que tiene que ver con poner al lenguaje como centro ordenatorio del sentido de las cosas. El lenguaje pasa a tomar otra entidad. Ya no es visto solo como un accesorio, ya no es visto solo como una herramienta más del ser humano, sino que pasa a cumplir un rol central, casi hasta poder llegar a decir que lo humano es antes que nada lenguaje, o que la lengua nos constituye, que lo definitorio del ser humano es el habla. El habla nos constituye como seres humanos, no somos seres humanos que respiramos, que comemos, que vamos al baño, que hacemos cosas y además hablamos, sino que el habla juega un rol constitutivo de lo que es el ser humano en sí mismo, porque es totalmente impensable lo humano por fuera del lenguaje, a tal punto que con Derrida podríamos llegar a decir exageradamente que es el lenguaje el que construye lo humano tal como lo conocemos. Muy fuerte esta idea de Jacques Derrida. Recién escuchábamos en el fragmento que tan hermosamente nos preparó esta vez la grosa de Mariana Collante, nuestra productora. Escuchábamos las lenguas dialogando, las lenguas incomprendidas, sonidos que articulados en lenguajes desconocidos y que para la extrañeza del que escucha no termina de encontrar significado, no termina de encontrar sentido, porque no hay que olvidar que este habla que nos constituye y nos otorga sentido, antes que nada, es una voz. Y si es una voz, es producto de un aspecto más bien natural de lo humano. No debemos confundir la voz con el habla. No debemos confundir ese sonido natural, les diría casi biológico, que existe en la naturaleza de lo humano, con el sentido, por llamarlo cultural o convencional, que después adquieren las palabras y que genera entonces la comunicación entre los seres humanos. En este pasaje de la voz a la palabra se juega todo el sentido de lo que somos, y no es un pasaje claro. Nos damos cuenta cuando escuchamos a alguien hablar en otro idioma. Estamos escuchando un sonido que hasta puede ser el mismo tipo de sonido que tiene un hornero, que tiene un perro, que tiene cualquier animal. Somos animales que hablamos, y en la medida en que hablamos creemos que podemos salirnos de la animalidad, ¿sí?, para trasladarnos a otro espacio, a otro sitio, a otro espacio, digamos, espiritual, otro espacio mental, a la cultura. Pero en el fondo seguimos siendo esos animales que emitimos un sonido que recuperamos, por ejemplo, cuando escuchamos un idioma que no conocemos, cuando no reconocemos la palabra y encontramos detrás de la palabra la voz.
interesante temática que vamos a ahondar en el próximo bloque. Nada hay fuera del texto, dice Jacques Derrida. ¿Será así? Vamos a volver entonces sobre la frase y a desarrollarla un poco. Este es el bloque duro, el bloque donde nos dedicamos a hacer filosofía de manera monológica, a entender qué significa esta frase. Nada hay fuera del texto. Es una frase que en principio, a ver, entendámosla, despleguémosla, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Que fuera del texto no hay nada, o sea, que no existe una realidad por fuera del lenguaje. Esto va totalmente en contra del sentido común. O sea, lo que en principio se nos aparece a nosotros es todo lo contrario. Es que en todo caso las palabras vienen como a representar lo que sucede en la realidad. Ahora, cuando Derrida dice que nada hay fuera del texto, antepone la configuración lingüística a la realidad misma. Esto significa que detrás de la palabra virome, que la estoy teniendo en este momento en mi mano, no hay una virome. Esto significa que la virome es solo su palabra. No puede ser si la tengo en mi mano y escribo con ella. ¿Cuál es el trasfondo de la frase? Yo creo que, en primer lugar, lo que estamos invirtiendo, no de inversión, sino de invertir, ¿no? Lo que se está, en realidad, dando vuelta, es una primera concepción, vamos a llamarla metafísica, pero, digamos, para no confundir, tradicional, según la cual las palabras tienen la capacidad o el poder de reflejar las cosas tal como son. Como si las palabras fuesen herramientas neutrales o puras o transparentes que tienen esa capacidad, esa posibilidad, que es describir, informar la realidad tal como es. Si yo digo, por ejemplo, la pared que está enfrente mía es blanca, se supone que esa frase lo que intenta es describir de modo neutral lo que tengo enfrente. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que el ser humano no puede relacionarse con la realidad de otro modo que no sea a través de palabras. O sea, estamos enclaustrados en el lenguaje. Cuando nosotros desde el lenguaje intentamos reflejar la realidad tal como es, nunca podemos salirnos hacia la realidad, porque todo lo que decimos sobre las cosas, antes que nada, lo decimos. O sea, tenemos un límite, y el límite es nuestro lenguaje. Estamos como encerrados en un lenguaje que tiene significados, pero que esos significados, aunque pretendan explicar lo que hay más allá del lenguaje, en sí mismos también están hechos de lenguaje. Yo, por ejemplo, digo ahora, el mate está caliente. El mate está caliente es una frase. Cuando yo quiero explicar qué significa esa frase, todo lo que puedo decir para explicar esa frase son más palabras. El texto "el mate está caliente" se explica con otro texto, incluso con otro texto que puede ser un texto de movimientos corporales, poner cara de "me estoy quemando", poner, señalar el mate. No deja de ser un lenguaje. El sentido de las cosas siempre constituye un lenguaje. Y cuando quiero explicar qué hay más allá de él, solo puedo hacerlo con más lenguaje. No tengo manera de salirme del lenguaje porque el modo en que me relaciono con las cosas es a través de las palabras. Yo digo, por ejemplo, que tengo calor en este momento y quiero explicar o quiero entender, quiero ir a la realidad para encontrarme con el acto mismo de tener calor, y con lo que me encuentro una vez más es con un conjunto de palabras. Por ejemplo, tengo calor, ¿qué significa? Significa que estoy transpirando es otra frase. No, bueno, pero estoy transpirando está representando a una persona que está
a la que se le está saliendo un líquido del cuerpo. Se le está saliendo un líquido del cuerpo. Es otro texto. Bueno, pero lo que quiero decir es que hay un cuerpo ahí que está sudando. Un cuerpo ahí que está sudando. Es otro texto. La única manera que tengo de salirme del texto es callarme. Pero si me callo, se rompe entonces todo este esquema explicativo del que partimos. O sea, cualquier texto es explicable con cualquier otro texto. Y ese nuevo otro texto es explicable con otro texto nuevo. El pasaje a una realidad por fuera del texto es absolutamente imposible. Esto es lo que dice Derrida. Y esto es lo impactante, porque ¿qué genera? Y ahora damos la gran vuelta a la frase nada hay fuera del texto. Genera en realidad tomar conciencia que nacemos en un mundo donde las palabras ya tienen un significado previo, que nacemos en un mundo en el cual el lenguaje ya tiene una gramática y esa gramática nos condiciona. Nadie puede hablar en lenguaje si no es en los términos legales con el que el lenguaje a nosotros nos obliga a hablar. Fíjense lo siguiente, y no se me asusten. Si están conduciendo, relajen, no es grave. Es patético, pero no es grave. Fíjense lo siguiente. El lenguaje es una institución. Es un conjunto de normas. Es un conjunto de reglas. Nosotros, los que nos pretendemos un poco transgresores y revolucionarios, sabemos lo que es o lo que pretende ser transgredir reglas. Ahora yo les digo, no hay sistema de reglas más eficiente que el lenguaje. El lenguaje siempre funciona. Sus leyes las aceptamos y las naturalizamos sin cuestionarlas. Nadie rompe la gramática. Nos peleamos con las leyes positivas, con la Constitución, con el republicanismo, con las leyes que quieran, incluso con las morales. Ahora, con las leyes de la gramática, caemos en un mundo que ya tiene un sistema de palabras que se relacionan entre sí de un modo supuestamente legal. Porque si no, no nos entenderíamos. Si yo enunciara un texto cambiando el lugar que ocupan el sujeto y el predicado, los sustantivos, los adjetivos, no entendería nada. Pero esas reglas son reglas previas y son reglas previas que nos condicionan. Nietzsche dice lo siguiente. Nietzsche, de quien Derrida de alguna manera se nutre, ¿no? Derrida se nutre de Nietzsche, se nutre de Heidegger, ¿sí? Nietzsche decía: habremos matado a Dios, o se habrá muerto Dios, pero aún seguimos creyendo en la gramática. ¡Qué fuerte! Nietzsche lo que nos quiere decir es que ese mundo ordenado que Dios genera, ese mundo cerrado con Dios como fundamento primero, es un mundo que, sin embargo, cuando creemos que ha caído, no ha caído, porque en el fondo sigue funcionando ese orden en un Dios, entre comillas, aún más superior, el Dios de la gramática. La gramática ordena el mundo. Hablamos el lenguaje de otros, o como decía Heidegger, no hablamos el lenguaje, sino que el lenguaje nos habla. Hay un llamado sobre Derrida, pero no es de Derrida, ¿no? Que desde la ultratumba. A ver, acá me cuentan, ¿escuchamos el llamado? Hola, Innombrable, yo quería decir lo que dice Derrida, es todo, no hay nada más allá del texto, tiene que ver con que todo es teoría, en definitiva. Y respecto a la verdad, quería saber qué opinás vos sobre lo que dice Durkheim, que es verdad en tanto creído, es cierto en tanto creído. Muchas gracias y saludos.
Bueno, muy bien, ¿no? Vamos a quedarnos con la primera parte, después retomamos la segunda. Claro, que todo es teoría, digamos, la palabra teoría es una palabra griega que significa contemplación. En algún sentido, en el pensamiento científico se suele pensar que es la teoría la que dirige la investigación. O sea que cuando uno va a los hechos, no está transparentando los hechos tal como son, sino que previamente hay una configuración teórica con la que vamos a la realidad. Uno encuentra lo que ya previamente pretende buscar, o no, pero la búsqueda está predeterminada. Interesante entonces este planteo de Derrida de que nada hay fuera del texto, lo cual nos arroja a una cuestión final para ir cerrando el tema, que es por dónde se juega nuestra libertad. Nuestra libertad se jugaría entonces en la capacidad que tenemos de transgredir la gramática, de hacerla implotar contra sí misma, cosa que han hecho las vanguardias en el siglo XX, o en todo caso de poder sacar, inutilizar, interrumpir ese carácter utilitario del lenguaje. ¿Y saben dónde lo encontramos? En un lugar increíble, en un lugar al que no le damos mucho crédito, que es el lugar donde no hay voz, donde no hay foné, donde el lenguaje todavía no se ha constituido, en la infancia. Eso significa infancia, los que no tienen voz. Qué interesante poder empezar a escuchar a los que no tienen voz, a todos los infantes de la historia que no se reducen solamente a los niños. En ese lugar, en ese silencio de los que no tienen voz, por ahí podemos empezar a escuchar otro tipo de palabras. Cerramos adelantando el debate sobre la verdad con un hermoso bolero. Lo único que hice fue decir la verdad. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad.